Hola, espero que se encuentren muy bien. La clase de hoy del 15 de abril va a ser una clase un poco pesada. Tenemos que ver cuatro aspectos básicamente y por eso he querido eh, dividirla en varios segmentos. La primera parte, como ya cuando vean este video se habrán dado cuenta, nos veremos de forma sincrónica a las 4 de la tarde. Yo le daré las indicaciones para que ustedes vean los videos que ya están arriba en Blackboard y después nos reuniremos ese mismo día, el día de hoy, a las 5 de la tarde para cubrir cualquier duda. Creo que es la mejor manera, creo que es la manera en que ustedes pueden eh, ir desarrollando y entendiendo los temas de una forma diferente. Y quiero ver cómo nos funciona y luego me dicen la semana que viene qué les pareció este nuevo formato que estoy queriendo plantear. En términos generales, las partes que vamos a ver hoy van a ser a las 4. Si alguien tiene algún problema del video que se tiene que entregar en el día de hoy. La segunda parte es esta que está aquí, la que de esta primer video, primera presentación, que es la clase de aspecto teórico eh, y de las discusiones de la lectura que teníamos para hoy. ¿Ok? Después de eso vamos a tener un segundo video donde yo les voy a estar explicando a ustedes las rúbricas del trabajo final del curso y yo creo que es importante que ustedes se queden con ese video por si tienen alguna duda en el momento de ustedes redactar el video. Ya ustedes tienen el video, al tenerlo ustedes pueden ver varias veces el video y eso les puede ayudar a ustedes en el proceso de la redacción. Y el último video sería sobre aspectos generales de cómo redactar el trabajo. Algunos de ustedes que ya han tomado clase conmigo saben de ese documento. Yo les doy muy detalle cómo se tiene que citar en APA. Entonces eso va a ser muy general. Ustedes sabrán cómo lo utilizan. Y como les decía, después que vean esos videos a las 5 de la tarde nos regresamos por si tienen una duda. Entonces ahí también ya dejarle a ustedes la tarea que vamos a tener para el lunes próximo 20. ¿Está muy bien? Así que empecemos con la presentación de hoy. Una de las cosas más importantes que yo creo que tenemos que hablar es sobre la idea de la construcción de la idea de nación. ¿Ok? Desde esa perspectiva es importante que hay ciertas formas en que el ser humano ha ido queriendo crear estructuras, ¿no? Estas estructuras no son naturales, no, el planeta no nace con estas naciones-estados, eh, no hay tal cosa como un nacimiento desde el principio de los mexicanos o de los norteamericanos, sino eso se va desarrollando con un proceso de evolución histórica que tiene varios elementos, entre ellos el racial, el étnico, el cultural, el económico, el geográfico, el lingüístico. Entonces eso va a ir construyendo una serie de formas y maneras donde hasta cierto momento en la evolución del ser humano principalmente se empieza a dar sin duda alguna a finales del siglo XV en adelante, pero se fortalece con mucha grandeza en el siglo XVIII y eventualmente se cuadra completamente en el siglo XIX el concepto de naciones-estado, que es lo que hasta el día de hoy nosotros conocemos como naciones, países, lo que es México y lo que son otras entidades que cubren el globo. En este sentido, la idea, como yo creo plantear desde la segunda parte del curso, es que la nación-estado no es otra cosa que un aspecto imaginado, ¿no? Y cuando ahora aterrizamos al problema de México como tal, la idea de la comunidad mexicana fue imaginada de igual manera. Entonces, obviamente, esa evolución histórica que yo se lo estaba explicando a ustedes desde la semana pasada, va a ir generando cierto tipo de actitudes con respecto a las personas que son miembros de esa comunidad. Entonces, las diferencias, ya no solamente étnicos, sino también raciales, pero también lingüísticas y geográficas, van a empezar a generar y van a estar creando unas tensiones interesantes dentro de los países. Le doy un ejemplo en particular. La famosa tensión que hay entre el resto del país versus la gente de Ciudad de México, ¿no? O sea, a esas personas se les dice chilangos, los chilangos mismos se dominan de esa manera, pero ven el resto del país como si fueran provincias. Eso viene de una tradición histórica de América Latina donde la corona española ejerció su poder desde el centro de los virreinatos y eso ha quedado muy permeado
en un centralismo increíble, y no solamente a nivel político, sino económico, social, cultural y étnico, ¿no? Entonces, esta idea de esta nación mexicana incluye a los grupos que están, y no siempre han estado todos. Esto ha ido evolucionando, y eso es importante que lo tengamos claro. Obviamente, como decíamos ustedes, la formación racial de los mexicanos viene parte o es parte de esta evolución histórica del país. Entonces, por mucho tiempo, como se los comentaba a ustedes la semana pasada, en la colonia, obviamente, los grupos y las castas estaban muy segmentadas y todo se movía económica y socialmente desde ese punto de vista. Cuando entra el proceso de independencia, que son los criollos que toman el control por una lucha política, porque ellos no sentían que ya la colonia le daba espacio a sus intereses económicos y políticos, obviamente ellos construyen la nación mexicana basada en esta idea que viene desde España para acá, ¿no? Entonces, es importante que en el imaginario colectivo mexicano se va a ir dando poco a poco una construcción de lo que es y lo que no es mexicano, ¿ok? Desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de lo que representa la lengua. Y aquí empezamos a ver unos problemas muy serios que son parte del racismo y del prejuicio que los países latinoamericanos y principalmente en México, porque una de las cosas que va a empezar a crear mayor segmentación y exclusión dentro de la sociedad van a ser dos cosas fundamentales. Primero, la lengua. La lengua castellana se impone como la lengua que venía dominando desde la colonia y cuando llega como tal el periodo de la nación-estado de la independencia mexicana se mantiene. El reconocimiento de otras lenguas va a tardar prácticamente casi todo el siglo XIX, el siglo XX, y realmente todavía en el siglo XXI seguimos con ciertas luchas, aunque ha habido grandes avances, sin duda alguna, ¿no? La educación bilingüe, la forma de cómo integrar estos grupos dentro de la sociedad mexicana. Entonces, la idea aquí es que lo importante va a ser cómo se empiezan a definir estos grupos y quiénes los definen. Entonces, si, como hemos planteado anteriormente, si el concepto de ideología viene de las ideas impuestas por los grupos dominantes, y aunque esto no es estático y puede ir evolucionando, dentro del imaginario colectivo, cuando tú hablas de un indígena o de un grupo primario, se tienen unos estereotipos. Se tiene una visión muy particular de unos prejuicios y unos actos de racismo que van a marcar esa incorporación de los grupos indígenas dentro del colectivo imaginario mexicano. Entonces, eso va a ser un aspecto fundamental y brutal, ¿no? Entonces, imagínense, ahora con el trabajo que ustedes están haciendo de las tribus urbanas, esto va a ser una forma distinta que se está dando de forma mucho más amplia, que ya no se cierra solamente dentro de las fronteras naciones-estados, sino que la globalización mismo te permite que ahora tú te identifiques con distintos grupos que no necesariamente ni están en tu país. Pero en el caso mexicano en particular, el racismo ha sido un factor importante, porque no es solamente que los grupos no se sientan que son parte de la sociedad, sino que se han creado estructuras sociales, económicas, políticas, que han impedido que estos grupos avancen. Obviamente, yo no soy del pensamiento de que ellos no todo ha sido responsabilidad de los grupos dominantes. Sin duda alguna, cada uno de estos grupos ha tenido su propia historia. Algunos de estos grupos han luchado de cierta manera, otros de otros, y que eventualmente lo que yo llamo como la deuda histórica de los países latinoamericanos es abrir el sistema social, político, económico y cultural para que se le dé la oportunidad a todo el mundo. Mientras eso no exista, van a haber sectores ideológicos que sigan diciendo, mira, bendito, estos grupos están marginados porque y tienen razón, pero sabemos que hay personas que no son de esos grupos, que han tenido todas las oportunidades del mundo y no se han desarrollado. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del ser humano, como lo hemos discutido al principio del semestre. Pero al existir estos prejuicios, estas trabas estructurales, entonces sí hay una justificación de su reclamo, sin duda alguna. Entonces lo que tenemos que hacer es, para tener una sociedad mucho más justa, no equitativa, justa,
es que se abran las oportunidades. Y eso tiene que ver desde no solamente el sistema escolar, sino la forma en que se entiende la familia, la forma en que la escuela te enseña en cómo interactuar con otras personas, el sistema jurídico y todo el andamiaje económico y social que permita que esto suceda. Obviamente sabemos que en el caso mexicano, junto con otros grupos que han sido marginados históricamente como las mujeres, en lo que se llama Corporate México, obviamente la participación en los grupos ejecutivos de los grupos indígenas ha sido mínimo, igual que en el caso de las mujeres, aunque hayan avanzado más. Entonces, tenemos estas situaciones que el imaginario colectivo, aunque sea un imaginario, genera unos impactos reales en la vida de las personas. Y esto es importante como tal. Y ya cuando empezamos a hablar de la formación racial, es cómo fueron que desde la época de los europeos, pasando por los criollos, se fue construyendo todo el discurso de lo que era el indigenismo. Entonces, eso va a ser importante porque, como lo explicaba yo en clases anteriores, este concepto de indigenismo en el caso mexicano fue cooptado por la Revolución Mexicana. Y el día de hoy tú vas a instituciones en México como los museos de antropología y otros más, y esa es la narrativa no necesariamente de los pueblos indígenas desde su propio punto de vista, sino también en su gran mayoría son la forma en que los criollos o las personas que no son parte de esa lo han entendido y lo han comprendido. Ahora, la pregunta nos tenemos que hacer, y esto puede ser un tema muy controversial, es, ok, siempre se tiene que entender y dejar que los grupos primarios mantengan sus costumbres. Sí, definitivamente es un derecho humano. Ahora, si queremos ir avanzando como sociedad y queremos mejorar las condiciones dentro de toda la gente que vive en el país, dentro de los grupos indígenas también hay problemas en términos de exclusión y marginación de ciertos grupos, como ejemplo el papel de la mujer, el papel de los niños, cuál es su relación con los adultos. Entonces, si nosotros queremos crear un Estado liberal, democrático, basado en Estado de Derecho, habría que entrar en unas negociaciones con estos grupos para decirles, mira, está muy bien, puedes ser parte de nuestra nación y vas a ser y eres parte de ella, sin duda alguna. Pero hay ciertos aspectos que nosotros como colectivo entendemos que son vitales. El derecho y respeto a la mujer, ¿no? Entonces ahí es donde realmente este es un tema controversial porque hay grupos y hay intelectuales y académicos que dicen, no, eso es imposición a una visión europea. Yo no creo realmente. Yo creo que el avance de la mujer no puede estar determinado necesariamente por los amarres culturales y étnicos que la misma representa. Lo mismo con respecto a las minorías de orientación sexual como los niños y otros más. Hay ciertos derechos que contradicen los otros derechos que tienen estos grupos. Entonces se tiene que negociar para que ese derecho humano a que, uno, a que tú tengas el derecho a vivir, el que tú tengas educación, en que puedas desarrollarte, se tiene que dar y la cultura cual sea, ya sea europea, indígena, se tiene que ir adaptando porque es un proyecto que el país está queriendo plantear y desarrollar. Entonces, es un tema controversial, pero es importante que lo tengamos claro. Entonces, obviamente, como les decía, en el siglo XVIII había toda una idea en México sobre lo que se entendía como los indios, y a partir del siglo XVIII, luego cuando vino la independencia, pero más que nada luego ya en los periodos del desarrollo de la nación y el Estado mexicano moderno, el proceso de cómo tú ibas a culturar esos indígenas y lo ibas a incorporar a la sociedad mainstream en México, la idea fue quitarle lo indígena para que se vuelvan mexicanos. Por suerte, obviamente el siglo XX nos demostró que ese no era el camino, se violaban muchos derechos, el país crece con una diversidad cultural, étnico y racial, y entonces la aportación de ellos tiene que venir desde su experiencia. Y la sociedad como tal, aceptarla, cómo puede crecer con ella, pero a la misma vez en que ellos se integran, sin duda alguna, ellos tienen también que entender que en el proceso de la integración como tal, no solamente ellos van a impactar a la sociedad que integran, sino la sociedad que integra los impacta a ellos. Y ahí es que yo me remito al primer tema. El problema hasta el día de hoy es que la forma en que estos grupos se integraron fue desde una estructura de lo que llamamos nosotros desventaja, ¿no? Peores escuelas, sin oportunidades de desarrollarse económicamente, marginación, prejuicio, los indios son brutos, todo eso
ideas que